Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer vuestra participación en el segundo Congreso de Investigación Clínica Sanitaria y en la primera jornada de formación clínica sanitaria que se celebrará en estos 2 días, 21 y 22 de octubre, y que está organizada por Inclisa. Mi nombre es Miriam Hidalgo, soy enfermera y actualmente trabajo en el servicio de endoscopias del Hospital Universitario de Toledo. Hoy vengo a hablaros de las características de la atención de enfermería humanizada según la percepción de un adulto mayor. Durante parte de este año, he llevado a cabo por mi cuenta una revisión sistemática sobre este tema que creo de vital importancia para todas las unidades y en todos los servicios en los que trabajemos, con la idea de que conozcamos cuál es la realidad actual de la atención humanizada y cómo la perciben todos nuestros pacientes. Bueno, pues para ello seguiremos el siguiente esquema organizativo, ¿vale? Empezaremos con una introducción en la que presentaremos el tema y la justificación del mismo. Hablaremos de los objetivos marcados, tanto el objetivo principal como de los objetivos específicos. A continuación seguiremos con la metodología, hablaremos del diseño, la selección, el procedimiento del mismo, ¿vale? Seguiremos con los resultados, en la que os mostraré en una breve tabla sistematizada los resultados obtenidos. Haremos una discusión con las características y factores y finalmente hablaremos de las conclusiones que hemos tenido durante esta revisión. Comenzamos con la introducción para ver un poco cómo está el tema actualmente, ¿vale? El estudio de la realidad actual de los servicios de enfermería revela múltiples dificultades para lograr las mejores condiciones en la ejecución de los mismos cuidados. Para Poblet nos dice que es preciso encontrar el verdadero significado del cuidado de las personas y de los elementos que presentan deficiencia en la realización, como es el cuidado humanizado, centrado en el paciente, ya que nos dice que es difícil mantener unos valores humanitarios en el cuidado de las instituciones sanitarias, donde este cuidado parece que está invisibilizado por las tareas biomédicas centradas en la enfermedad, de forma de que olvidamos lo importante que son los aspectos relacionales, los aspectos espirituales, los sociales, y así como el bienestar físico, mental y social, lo que nos ha llevado a transformar las condiciones en las que se desarrolla la propia vida. También hay otros autores, como González, que nos dice que es importante hacer una reflexión sobre una perspectiva humanística en esos procesos de cuidado al paciente, ya que a partir de esta se puede tanto modificar como transformar la práctica de enfermería en procesos más humanos, más familiares, más cordiales, teniendo en cuenta la individualidad y las características propias de la persona. Por lo tanto, nos resulta cada vez más pertinente la discusión de estos temas entre los propios estudiantes, los propios usuarios, nosotros como profesionales, los directores del sistema de salud, ya que no solo de esta manera será posible establecer estos ángulos en la sociedad contemporánea y destruir esos orígenes individualistas, los ensayos de convención que no contribuyen en nada a la humanización de los servicios médicos y específicamente no contribuyen en nada a la enfermería. En este mismo sentido tenemos otro autor como es Pereira, que nos afirma que la realización de los procesos de enfermería profesional generalmente cumplen con la mayoría de los modelos y con los procedimientos que se exigen en la atención al paciente para el logro de todos estos tratamientos clínicos. No obstante,
el propio autor nos indica que no existe una forma definida, una norma o ningún protocolo de enfermería que especifique cómo debe ser esta atención en la dimensión del cuidado humanizado. En cuanto a las necesidades del paciente, en cuanto a las necesidades de su enfermedad. También este mismo autor nos sostiene que realmente el profesional de enfermería ni siquiera cuenta con una forma de cualificar, de cuantificar y evaluar esos comportamientos esperados en ese desarrollo de los cuidados, de forma de que se busque mejorar los desequilibrios emocionales que experimentan durante la hospitalización, durante las intervenciones sanitarias, ni tampoco que se minimicen las situaciones de riesgo en relación con el estado mental y consecuentemente con los problemas de salud de las personas. Por otra parte, como decíamos, persiste este problema, ya que durante el desarrollo de las prácticas profesionales del estudiante de enfermería se suele hacer mucho énfasis en que éste demuestre un dominio de los conocimientos científicos, de los conocimientos técnicos y desarrolle habilidades en variadas tecnologías para el cuidado del paciente, pero quedan relegadas las actitudes humanas en cuanto a la atención a las personas. También, por otro lado, se agrega a todo esto las características del cuidado institucionalizado, ya que con frecuencia se trata de un cuidado multiprofesional entre distintos profesionales, con la peculiaridad de la masificación y de la despersonalización en la atención, lo que propicia que los cuidados, por tanto, sean más deshumanizados. En este sentido, otro autor, como es Rivera y Velázquez, se refieren a que existe un alto nivel de peligro de deshumanización en la atención profesional de enfermería. Ambos autores afirman que el enfermero es retado continuamente con la tecnología, con la ejecución de las tareas de alta complejidad, con el estrés, con las emociones, con toda la ansiedad que genera todo este conjunto, todos los elementos. Lo que puede producir varias cosas. En el paciente, por un lado, ¿qué se produce? Pues vulneración de algunos de los derechos, como son el derecho a la privacidad, el derecho a la confidencialidad, así como también esa despersonalización de la que estamos hablando en el trato que recibe, siendo una enfermedad más que atender. También se puede generar una comunicación incongruente entre el mensaje verbal y el mensaje no verbal que nosotros mismos los profesionales transmitimos a nuestro paciente. Por otro lado, en el personal de enfermería se produce una sobrecarga laboral, dificultades en la ejecución de los procesos de cuidado, pérdida de empatía, estrés, cansancio emocional, desafíos continuamente en la satisfacción del profesional. Por todas estas circunstancias que hemos señalado, Watson en su trabajo señalaba que el cuidado humanizado se fundamenta en la ciencia, en las capacidades técnicas y con la relación terapéutica que surge entre el enfermero y el paciente. Esta relación supone el acoger al paciente de una forma cálida, sin dejar a un lado su personalidad y sin dejar al lado el quién es él como persona. Tenemos que intentar lograr despojarnos de todos los factores externos que puedan perturbar la atención de calidad y comprometida que envuelve todo este cuidado humanizado. La sugerencia como os decía, de Watson era principalmente que el cuidado al paciente debe ser realizado profesionalmente, debe estar organizado, debe estar estructurado de una manera formal, con el objetivo de lograr la satisfacción del paciente en cuanto a sus necesidades, promoviendo y manteniendo la recuperación, en definitiva, de lo que queremos, de su salud. Desde el enfoque de la enfermería,
Se ha venido publicando una variedad de estudios acerca de teorías y de modelos de atención sobre el profesional de enfermería y el cómo deben ser sus cuidados y la atención de calidad para la satisfacción de los usuarios. Uno de los referentes más importantes que tenemos es el libro de modelos y teorías de enfermería, que seguro muchos de vosotros conoceréis, en los que destaca un compendio teórico acerca de los cuidados de enfermería y entre los cuales el que mayor destaca son los aportes de Keir Martinsen, quien considera que el profesionalismo de la enfermería debería estar orientado hacia la persona y que existen conocimientos profesionales que proporcionen visionar al paciente como una persona que está sufriendo y además que resguarde su seguridad y que resguarde su integridad. Además, Martinsen cree que la competencia de enfermería debe abordar a la humanidad con un enfoque benevolente, con un enfoque de ayuda, de cuidado a la vida. Por otro lado, también menciona que la enfermería exige un compromiso en lo que hace. Se refiere a que el profesional parte de él o de ella misma por las personas que ayude, por las personas que cuidan. Se trata de conocer la posición de uno mismo en un contexto de vida que exige algo y en situar al otro en el centro, así como orientar su cuidado. Este trabajo del que estamos hablando hoy, ¿vale? Va a tratar del cuidado de un paciente adulto mayor, entendiéndose como tal a la persona de más de 60 años de edad, la cual está pasando por un proceso de envejecimiento que se considera como una etapa compleja en el transcurso de su vida, en la que el individuo experimenta pues, diversos cambios físicos, psicológicos, sociales, y que a pesar de que cuente con unos hábitos y unas herramientas para una vida saludable, es frecuente que comience a experimentar un deterioro físico y mental, por lo que todo esto supone que sea más frecuente la solicitud de unos servicios relacionados con la salud. Según avanza, la vejez se enmarca en la edad cronológica, pero además también está determinada por esa pérdida de capacidades físicas de las personas, como la fuerza, llevándolos a un deterioro natural físico o mental que puede presentarse de forma separada o de forma simultánea. Por otra parte, el incremento de la población en esta edad en Europa y especialmente en España ha sido en los últimos años significativo y se proyecta que todo esto va a seguir avanzando. Por lo que en los próximos años será más acelerado. Según las últimas previsiones del INE, indica que en el 2050 el 31,4% de la población de España tendrá más de 65 años y que el 11,6% tendrá más de 80. Por lo tanto, se considera muy importante conocer la percepción que tiene esta población, la percepción que tienen estos pacientes con respecto a los cuidados que podemos ofrecerle, a los cuidados de enfermería. Según Salgado, otro de nuestros autores revisados, la percepción del cuidado se refiere al conjunto de elementos y el conjunto de características del cuidado de una persona con respecto al entorno y circunstancia en el acto de cuidar. La percepción del paciente va a depender, por tanto, de las habilidades y actitudes del enfermero que lleve a cabo durante los cuidados y que se aprecia por el paciente de una forma subjetiva, de acuerdo a los valores que tenga, a las experiencias, a los criterios, a las expectativas, ¿vale? Algunos estudios nos demuestran que la percepción desfavorable de enfermería
no solo se refiere al cuidado que dan los profesionales en sí, sino que con mucha frecuencia influyen otros factores, como son el tipo de hospital, la organización del mismo, las políticas, las normas, las gestiones de calidad, ¿vale? Algo que no tiene relación con el profesional de enfermería, pero que estos pacientes, pues digamos que no hacen una distinción sobre el mismo y lo engloban ahí como esos cuidados deshumanizados. Al respecto, por tanto, se puede notar el contraste entre varios estudios que han cuantificado los resultados de las percepciones de los distintos pacientes adultos mayores. Desde esta perspectiva, se considera importante que los profesionales sanitarios conozcan, por tanto, cuáles son las cualidades, cuáles son las características de la atención humanizada desde un enfoque y de una perspectiva de los usuarios, ya que son los que más frecuencia reciben los cuidados médicos. El conocer cómo perciben los adultos mayores la calidad, ¿vale? Es de vital importancia a la hora de plantearse unos cambios y unas mejoras en el desempeño laboral de los mismos. Por tanto, hoy, por tanto, lo que vamos a desarrollar hoy va a ser, como os he comentado, una revisión bibliográfica. Vamos a analizar los estudios científicos con los que nos hemos documentado y vamos a analizar datos e información acerca de este tema con el fin de generar un conocimiento más homogéneo acerca de las perspectivas y acerca de los pacientes con respecto al trato que perciben, ¿vale? Los objetivos planteados para mí fueron, en primer lugar, como objetivo general, eh, analizar las principales características de la atención de enfermería humanizada según la percepción del adulto mayor, ¿vale? Y como objetivos específicos, en primer lugar, fue conocer las investigaciones realizadas sobre la perspectiva de este paciente adulto mayor con respecto a la atención humanizada por parte del personal de enfermería. En segundo lugar, identificar las características más relevantes de la atención de enfermería humanizada que percibe el paciente adulto mayor. Y en tercer lugar, determinar cómo los factores de la atención de enfermería humanizada pueden modificar la perspectiva de este paciente adulto mayor. En cuanto a la metodología, ¿vale? Lo que hemos venido comentando, el método utilizado para este estudio fue o ha sido la revisión bibliográfica, ¿vale? Se buscaron investigaciones acerca de la percepción de los pacientes adultos mayores sobre los cuidados humanizados recibidos por parte del personal de enfermería. Este proceso se ha realizado siguiendo las recomendaciones de la metodología Prisma durante el periodo de enero a marzo del 2020 y este análisis se ha realizado mediante las listas recomendadas de comprobación de Google Académico, PubMed, Scielo y Próspero. Para la determinación de las palabras claves se utilizó a través de PubMed el tesauro de descriptor en mes, ¿vale? Se debe tener en cuenta que la palabra oldea, anciano y compasión, referida al cuidado humanizado en inglés, fue agregada, ya que estos términos son usados frecuentemente en el lenguaje usados en el área de la salud. Aquí podéis ver en esta tabla las palabras claves utilizadas tanto en español como en inglés. En cuanto a los criterios de inclusión y de exclusión,
los criterios de exclusión fueron, como os he comentado, estudios publicados entre el periodo de 2007 y 2022, ¿vale? Estudios realizados en adultos mayores, ensayos clínicos controlados, revisiones sistemáticas o narrativas y estudios observacionales transversales y guías de buenas prácticas. Y en cuanto a los criterios de exclusión, fueron artículos que estaban incompletos o estaban repetidos, artículos cuyo tema era referente a patologías específicas relacionadas con el COVID-19 o artículos que no se refiriesen a adultos mayores. Y también estaban excluidos los capítulos de libros, tesis no publicadas y artículos de opinión o revistas no indexadas. En cuanto a la estrategia de búsqueda, todo ha sido realizado, como os he comentado, a través de las plataformas descritas anteriormente entre los meses de enero y marzo del 2020. Los documentos que finalmente fueron considerados para la búsqueda fueron aquellos publicados en el periodo que os comentaba de 15 años entre el 2007 y el 2022. Para buscar en las bases de datos se combinaron los términos MES, ¿vale?, descritos anteriormente y además se utilizaron algunos operadores booleanos como AND para aquellas palabras que debían guardar relación y OR para que la búsqueda incluyera un término u otro. Aquí os dejo la figura del diagrama Prisma para que podáis ver cómo fue toda la selección en la base de datos, ¿vale? Y finalmente, como podemos ver, después de todo este gran resultado en la búsqueda, finalmente fueron incluidos únicamente 20 artículos. En esta tabla os muestro un poco esa síntesis de los resultados que se obtuvieron. Si alguien tiene interés en los mismos, lo tengo ampliado y todo especificado, ¿vale? Pero aquí no era, no era lugar para poneros todo ese rollo de artículos. Entonces, bueno, pues he creado esta tabla un poco resumiendo los resultados, ¿vale? En cuanto a las dimensiones surgidas de esta revisión, pues podemos ver estos, ¿vale? Había varios artículos que hacían referencia a la dependencia de los cuidados de enfermería, otros en cuanto al cuidado humanizado que perciben los pacientes. Había también artículos referentes a la discriminación, a la comunicación, otros que hacían énfasis en la empatía y en la compasión, otros en las habilidades clínicas y finalmente los últimos en la cultura y en la educación del personal. Como os digo, toda esta información la tengo ampliada. Si alguien tiene interés en la misma, pues puede ponerse en contacto conmigo sin problema, ¿vale? Pero era una forma de resumir estos resultados, ¿vale? Sintetizarlos en una tabla para que vieseis lo más importante en los mismos. A continuación vamos a pasar a hablar de la discusión de nuestros artículos, de nuestro trabajo, ¿vale? Pero en primer lugar quiero aclarar que los estudios que aquí se muestran, los estudios de los que hemos hablado previamente, ¿vale? Fueron realizados en diferentes contextos, tanto culturales como asistenciales. Es decir, que en la búsqueda y en la selección de los mismos no hubo una discriminación con respecto al país ni el lugar de la asistencia sanitaria, fuese hospital, unidad asistencial, centro para cuidado de personas mayores, atención domiciliaria, en definitiva, todas las posibles, ¿vale? Esta amplitud de contextos creo que es una ventaja
En primer lugar, porque se amplió la búsqueda de un tema que era y es que está poco explorado, ¿vale? Y en segundo lugar, porque nos aporta una visión más general de lo que se da en las distintas realidades, ¿vale? De lo que viven los adultos mayores cuando tienen que ser atendidos por personal de enfermería. A continuación vamos a hablar pues, de las características más relevantes de la atención de enfermería humanizada que percibe el adulto mayor, ¿vale? Vamos a discutir los resultados, luego sacaremos unas conclusiones, pero creo que esto son los puntos más importantes en los que enfermería en general tendremos que incidir, ¿vale? En primer lugar, en este apartado, como os decía, se describen según los autores pues estas características más importantes y la primera de ellas, la primera que describen es la empatía, el cómo me sentiría yo en su lugar. A menudo una persona que cuida a otra está motivada para resolver el malestar de otra persona al involucrarse dentro de esa situación. Este punto de vista del cuidado parece coincidir con la definición de la atención humanizada y de la compasión a su vez, en la que son comunes la profunda conciencia del sufrimiento ajeno y el propio alivio del personal de querer aliviarlo. En el estudio de Brantley y Matiti, el impacto de la conducta empática de cada enfermera es percibido por los pacientes adultos mayores que recibían los cuidados, así como la observación del cuidado de otros. En este estudio, algunos de los pacientes entrevistados opinaron que la actitud compasiva podía moldearse y podía enseñarse de la misma manera que podemos aprender otras habilidades clínicas. Estos pacientes también opinaron que la compasión estaba estrechamente relacionada con el concepto más amplio de transmisión de cuidados en la práctica de enfermería. Y aunque este estudio reconoce que la compasión, bueno, pues requiere tiempo y requiere compromiso por parte de todos los profesionales, también destaca la importancia de los elementos como es el tiempo, que se puede aprovechar en los pocos momentos pues para establecer una conexión compasiva entre el profesional de enfermería y entre sus pacientes. Como hemos nombrado, la demanda del tiempo de los enfermeros se ha citado a menudo como una barrera para la formación de la compasión en las relaciones. Sin embargo, en el estudio de Brantley y Matiti también desafían esta idea y también demuestran que los pequeños momentos de interacción entre paciente y enfermera también pueden permitir transmitir una acción compasiva. Por otro lado, en la investigación realizada por Stelling, evaluaron la percepción del cuidado humanizado de las enfermeras y la mayoría de los pacientes dicen que han recibido un trato humanizado y que entre las características que más destacaron para ellos fue la empatía. Es decir, que se demostraba a través de una relación cercana en la que se permitía expresar sentimientos y las enfermeras transmitían esa comprensión, poniéndose en el lugar del paciente. El ser escuchado con atención, el respetar su intimidad, el tener en cuenta el estado de ánimo, ¿vale? Aún así, la compasión de enfermería
se sigue considerando como una virtud moral, algo que se espera que hagan las enfermeras y que se ha descrito como que es como la esencia del cuidado, por tanto, eh, la esencia del cuidado de enfermería. Los autores sugieren que la profesión tiene que trabajar todavía mucho para convencer al público de que las actitudes individuales de las enfermeras hacia los cuidados pueden cambiarse y pueden mejorarse aún más. En segundo lugar, tenemos la comunicación. ¿Vale? La comunicación se presenta como una característica de la atención humanizada de la enfermería que se percibe por estos pacientes adultos mayores. Según Alvarado, la percepción de los cuidados humanizados por los pacientes mayores fue favorable cuando las enfermeras dialogaban y cuando éstas escuchaban a sus pacientes. Los autores relacionaban la comunicación entre la enfermera y el paciente con el buen cuidar y en el alcance del objetivo de la recuperación del paciente. Y también establecieron que la propia comunicación enfermera-paciente reforzó mucho la percepción de la empatía. En este mismo sentido, también se encontró otro estudio que reunió distintas opiniones sobre la comunicación entre las enfermeras y los pacientes, en donde estos últimos percibieron relaciones más compasivas cuando una enfermera sabe buscar las señales verbales y las señales no verbales, es decir, sabe lo que el paciente necesita y es capaz de anticiparse a ello. El ser capaz de anticiparse a lo que se necesita y actuar en consecuencia del mismo es muy apreciado según todos los participantes, es decir, según todos los pacientes. Mientras que una reacción despectiva, por ejemplo, cuando una enfermera ignora una expresión facial clara de tristeza, pues no lo es. Es incluso tan apreciado porque a la mayoría de los pacientes les es difícil pedir ayuda. Entonces muchas veces están esperando que seamos nosotros mismos los profesionales, pues a través de su comunicación no verbal, que nos demos cuenta y seamos nosotros los que nos acerquemos a ellos y les preguntemos qué es lo que les pasa. Por otra parte, la investigación de Davy, en el que se realizó una entrevista a 119 pacientes, a 119 personas de la tercera edad, que se atendían en centros de salud públicos de Chile, la mayoría de las mujeres, para conocer su percepción sobre los cuidados de enfermería que reciben. Los testimonios destacaron que la importancia de la comunicación con los enfermeros y que la relación que se crea incluso antes de establecer una interacción directa con los enfermeros. Los pacientes manifestaron la importancia para ellos de que se les mira a los ojos, de que nos refiramos a ellos por su nombre, de que se les salude, de que se les pregunte cómo se encuentran hoy, cómo se están sintiendo y sobre todo, en definitiva, que se les escuche y se les tenga en cuenta. Además, los hallazgos de este estudio que hemos mencionado demostraron que los adultos mayores dan mucha importancia al trato amable, a la afectividad en la relación y a tener una buena acogida. Se refirieron también a la vocación y a la priorización
de auscultar, a la escucha de lo que ellos manifiestan como síntomas, que busquen resolver los problemas que que se les plantea y que a su vez el profesional le dedique tiempo para explicarle sobre su condición de salud, para explicarle cómo cuidarse, en definitiva para sentirse apoyados y sentir que se les está teniendo en cuenta. Los autores también refirieron a que en el caso de este estudio también influía el hecho de que los pacientes en su mayoría, la gran mayoría, bueno, no tenían educación, gran parte de ellos eran analfabetos, por lo que les resultaba todavía mucho más importante que el que se le diesen esas explicaciones, el qué tenían que hacer, el cómo tenían que cuidarse, ¿vale? Pero que se les hiciese con un vocabulario sencillo y fácil de entender. Esta sensibilidad de las enfermeras es valorada por los pacientes cuando la enfermera se muestra preocupada por su paciente y pueden percibir las intenciones de ayudarlos. Con respecto a la comunicación en la percepción del adulto mayor, también se nos indica que esta comunicación debe ser honesta. Así lo manifestaron los pacientes que recibían cuidados paliativos en residencias. El estudio indicó que las fortalezas en las unidades de cuidados paliativos en residencias de ancianos se relacionaban en gran medida a que el equipo de enfermeras que lo conformaban les dieran unas respuestas honestas a las preguntas que los pacientes le hacían, que les proyectaran un ambiente agradable, un ambiente seguro y suficiente cuidado y suficiente higiene personal. Los puntos fuertes de los entornos en la atención domiciliaria parecían estar también relacionados con estas respuestas honestas. La honestidad, por tanto, se reconoce como un aspecto importante en la relación entre los pacientes y el personal sanitario en cuanto a los cuidados paliativos. Otra característica que no podemos obviar con respecto a la percepción de los pacientes sobre los cuidados humanizados son las habilidades clínicas que tienen las enfermeras. Aun cuando los demás autores atribuyeron una mayor importancia a esos aspectos psicosociales, en este estudio del que estamos hablando se resaltan también los ítems clínicos propiamente dicho, que se destacaron en resultados con respecto a la satisfacción de esos cuidados recibidos por parte de esas enfermeras. Este hallazgo entre las enfermeras puede deberse a una falta de formación o a una baja exposición a los cuidados técnicos. Los pacientes, por tanto, afirmaban que la importancia de esas competencias clínicas. El conocer todas esas habilidades instrumentales del cuidado en sí. Los pacientes no valoraron al respecto del trato humanizado como en otros estudios expuestos anteriormente realizados en adultos mayores. De hecho, los autores hacen la observación de que sus resultados difieren de los encontrados en otros estudios realizados en los que fueron valorados de forma más alta esa dimensión humanística del cuidado
lo que sugiere un efecto cultural en la percepción de la importancia de estas dimensiones, de estas distintas dimensiones del cuidado. Por tanto, para resumir este apartado, se puede decir que la investigación sobre la atención humanizada de enfermería pues se está desarrollando aún. Creo que queda mucho por desarrollar en este sentido. La presente revisión bibliográfica pues ofrece la oportunidad de reflexionar sobre esta cuestión y nos proporciona, digamos, una línea de base para futuros estudios destinados a perfeccionar las experiencias de los pacientes y sobre todo en los residentes ancianos. Los estudios nos han proporcionado un importante marco empírico para una reflexión ética de los enfermeros y de las enfermeras. Según la percepción de los adultos mayores, de manera generalizada, se enfoca más a las habilidades psicosociales necesarias por encima de esas habilidades técnicas. Para ellos, los buenos enfermeros son los que poseen conocimientos y los que poseen las habilidades necesarias para atender al adulto mayor. Consideran que la buena atención la reciben cuando los profesionales están disponibles, cuando los profesionales se dan rápidamente cuenta de las necesidades del paciente, cuando los profesionales les gusta su trabajo, cuando son sinceros, cuando son cariñosos, en definitiva, cuando son cercanos. Todos los autores coincidieron con que los cuidados humanizados se relacionan con los enfermeros, que son comprensivos y que demuestran que se preocupan por sus pacientes. Los buenos enfermeros entablan una relación con sus pacientes basados en esa confianza mutua. Por lo tanto, de estos estudios se desprende que las características de los pacientes de la enfermería humanizada tienen que relacionarse con habilidades psicosociales, los cuidados personalizados tienen que estar orientados al paciente, tenemos que anticiparnos a sus necesidades en el contexto de una relación enfermera-paciente basada en la empatía y en la disponibilidad. A continuación, pasamos a hablar de los factores de la atención de enfermería humanizada que modifican la perspectiva de nuestro paciente adulto mayor. En este apartado se describen de forma concreta los distintos puntos de vista de los autores consultados, los cuales han dado sus opiniones sobre los factores que más influyen en esa atención humanizada percibida por los adultos mayores a partir de sus observaciones y de sus resultados empíricos. En este sentido, Branle y Matiti opinan que existe una poderosa influencia de la cultura en el comportamiento compasivo de las enfermeras y enfermeros y por lo tanto de tener en cuenta en este aspecto. Se cree crucial para mejorar las actitudes. Un cambio en la cultura de las organizaciones o un cambio en la cultura de los centros sanitarios puede a menudo ser suficiente para cambiar un comportamiento más humanizado. Sin embargo, existe un problema que está arraigado, que se puede apreciar más en países de Europa y asiáticos, como lo que es la cultura del hacer bien mi trabajo, priorizando por tanto las habilidades técnicas y olvidarnos de esos valores que hemos hablado como verán la compasión y la actitud empática. En el trabajo de Disey también se habla del aspecto cultural y de la religión de las estructuras sociales y de los valores individuales o de la visión de sus propios pacientes. Destacaban los autores que algunas culturas, como las culturas musulmanas,
se les enseña a respetar y a valorar a las personas mayores, influyendo, por tanto, positivamente en la actitud de las enfermeras hacia los pacientes adultos mayores. De igual manera, también se encontró una evidencia de que las enfermeras que vivían con un familiar mayor tenían una actitud más positiva gracias a sus pacientes mayores en comparación con el personal de enfermería que estaba poco o nada expuesto a familiares mayores. Por otra parte, la falta de cultura humanizada que se manifiesta en los cuidados de los pacientes, por lo general suelen ser un reflejo de cómo se trata a los empleados también del equipo sanitario por parte de esos directivos y esos gerentes que nos dirigen. Los líderes de las mejores organizaciones sanitarias, digamos que son un modelo a seguir de los valores y de los principios subyacentes a la atención centrada en la persona, logrando y manteniendo una atención excelente para los pacientes. Por lo tanto, se requiere de modelos de conducta que sean sólidos, que se lideren a los demás miembros de todos los centros de salud. Un elemento importante encontrado sobre los factores de la actitud del personal de enfermería fue la educación y la capacitación sobre cómo actuar de forma compasiva. El saber comunicarse, digamos que es una de las partes más importantes de la compasión y que se puede mejorar a través del propio aprendizaje. También hacer que el personal de enfermería comprenda el impacto de las acciones que digamos que son poco compasivas puede suponer una oportunidad para cambiar los comportamientos tanto individuales como culturales. Al respecto a la educación del personal de enfermería como un factor de la atención humanizada, los datos demuestran que las enfermeras no perciben habitualmente la formación necesaria para comprender el proceso de envejecimiento fisiológico. Los planes de estudio de enfermería, como ya hemos hecho referencia, no contienen una cantidad adecuada de gerontología o contienen demasiada teoría y proporcionan una poca exposición a la práctica frente a los pacientes con edad avanzada. Un profesional de la enfermería puede ser muy competente en su especialidad, pero la experiencia en otras áreas no se corresponde con la experiencia en el cuidado de pacientes adultos mayores. Por tanto, tener conocimientos incluye ser capaz de gestionar el tiempo y de priorizar las tareas de forma eficaz. Al respecto al estudio de Van der Zingel, mostró que las enfermeras también destacaron la importancia de contar con modelos de cuidados compasivos en la práctica de enfermería. Otro de los factores que influye en la atención de enfermería humanizada, que modifican la percepción del paciente adulto mayor, es la estereotipación del adulto mayor, que en algunos casos lleva al personal sanitario incluso a una marginación. En el estudio de DSAID, las personas mayores experimentaban un exceso de actitudes estereotipadas negativas por parte de los profesionales sanitarios de los cuidados intensivos, con un efecto asociado a la práctica laboral y a las interacciones de las enfermeras. Estos mismos autores afirman que las sociedades occidentales los mitos negativos relativos a las personas mayores han sido la base del edadismo, ya que se presenta a las personas mayores como personas aburridas, intolerantes, improductivas, cuando en realidad es que las personas mayores son miembros muy productivos para nuestra sociedad. Ruela, en su trabajo de investigación, afirma que para el personal de salud la discriminación se puede atribuir a una inexistencia de una conciencia y una cultura del envejecimiento y también a un desconocimiento de las necesidades propias de la edad avanzada. Así, los cambios que se atribuyen al envejecimiento si están sustentados en prejuicios y en estereotipos negativos sobre la vejez, pues pueden generar en el personal de salud una respuesta de maltrato.
En ese mismo estudio, eh, otros autores demostraron que las actitudes de las enfermeras de urgencia eran poco positivas y que éstas creían que el servicio de urgencia no era un lugar adecuado para atender a una persona con una presentación que no fuese una presentación aguda. Se informó de que estas actitudes se debían a las limitaciones en el tiempo, a la realidad de que el paciente mayor no suele tener una alta prioridad dentro del servicio de urgencia de agudos. Por último, se menciona el factor de las condiciones de trabajo del personal y la carga de trabajo como otro factor que afecta a la atención de enfermería y que modifica la perspectiva del paciente adulto mayor. Estas cargas de trabajo y estas condiciones pueden reflejar negativamente las actitudes que tienen los enfermeros con respecto a los pacientes. Hanson afirma que es necesario abordar las actitudes y los niveles de competencia de los profesionales de enfermería, por lo que considera que una contratación de personal con la actitud y con los conocimientos adecuados es imprescindible. La investigación también ha puesto de manifiesto ciertas cuestiones que hacen que las enfermeras tengan una actitud negativa hacia las personas mayores, lo que puede dar lugar a unos cuidados deficientes. Esto parece ser, bueno, un poco un proceso automático y cuantos más problemas estén presentes, pues peor va a ir todo. Es decir, la escasa dotación del personal, la falta de conocimientos, la mala comunicación. En todas estas circunstancias, al final lo que va a dar lugar es a una mala atención. A medida que aumenta, por tanto, la carga del trabajo en el cuidado de los adultos mayores, pues es un imperativo que se fomente un entorno de cuidado colaborativo entre los distintos profesionales. Por último, cabe mencionar un último factor que señala Camargo y Caro, el cual se refiere a las restricciones de acción del personal, lo que les deja poco espacio para tomar decisiones, lo que puede traer como consecuencia un nivel bajo de desempeño e incluso apatía. Se ha evidenciado que cuando los profesionales de enfermería pueden identificarse con lo que hacen y pueden identificarse con las actividades de su trabajo, pues mejora su desempeño y por tanto mejora el trato al paciente. Por último, vamos a hablar de las conclusiones extraídas a partir de los estudios mencionados anteriormente, en definitiva los estudios revisados, ¿vale? En primer lugar, como podemos ver, pues bueno, los adultos mayores consideran que las habilidades psicosociales y que la aplicación de unas buenas técnicas relacionadas con los cuidados físicos son las características más valiosas de la atención humanizada. Sin embargo, sigue prevaleciendo más que las habilidades psicosociales estén por encima, digamos, de las competencias clínicas, según el valor dado por la percepción de los pacientes adultos mayores de todos estos estudios revisados. Independientemente de la importancia que se dé a los conocimientos y a esas habilidades, los pacientes adultos mayores consideran que se sienten conectados con la actitud enfermera. La disponibilidad, la atención de los detalles y la comodidad y la empatía se mencionaron explícitamente como las actitudes más esenciales que deben demostrar las enfermeras con respecto a sus pacientes que cuidan. En segundo lugar, aunque la profesión de enfermería por sí sola se esfuerza por promover la importancia de la compasión,
es poco probable que mejore la experiencia total del paciente si no se produce un cambio en todo el sistema general de experiencias de los pacientes con respecto a la compasión en la atención. De esta forma que se promueva la importancia de una cultura de compasión en todo el conjunto de las organizaciones sanitarias, no solamente en un servicio en concreto. En tercer lugar, seguir un enfoque humanizado y aplicar las prácticas de atención compasiva pertinentes requiere liderazgo y también requiere de dirección por parte de los que nos dirigen. Se sabe que el papel del personal de enfermería es esencial para mejorar la experiencia del paciente. Sin embargo, existen múltiples exigencias para estos profesionales, como son, por ejemplo, realizar las funciones en base a los objetivos de la organización, proporcionar una práctica segura, proporcionar una práctica eficaz. Y, en cuarto lugar, decir que estos profesionales, los profesionales de enfermería, se desenvuelven en un acontecer agitado y podría decirse que mantener un equilibrio respecto a todas estas responsabilidades es todo un reto hoy día. Todos vemos y todos sabemos cómo trabajamos en cada una de las unidades o de servicios en las que estemos. Está claro que hay una sobrecarga y es difícil mantener cierto control algunas veces. Por lo tanto, se debe dar un giro en las instituciones sanitarias y prestar mayor atención al vínculo entre la salud, al vínculo entre el bienestar del paciente, tener en cuenta el bienestar del personal, así como la capacitación del profesional, lo que se traducirá en la práctica positivamente, así como en la percepción de todos nuestros pacientes adultos mayores sobre esta atención humanizada. Con esto acabo, ¿vale? Espero no haberme liado mucho. Espero que el tema realmente os haya sido de interés. Como os he comentado, queda mucho por analizar, queda mucho por elaborar acerca de este tema. Creo que no lo hemos tocado mucho y creo que es muy necesario. Creo que debemos promover la cultura de la humanización de los cuidados, ¿vale? La cultura en este caso, la cultura de la humanización de los cuidados por parte de enfermería, que en general por parte de todo profesional sanitario, pero es cierto que enfermería está muy cerca del paciente. Estamos continuamente a su lado, tenemos que mostrarnos, como hemos visto, tenemos que mostrarnos empáticos, tenemos que mostrarnos cercanos. En definitiva, tenemos que aportar unos cuidados de calidad. Sin más, me despido. Gracias a todos nuevamente por vuestra participación. Nuevamente espero que os haya sido de interés. Desde aquí os vuelvo a animar a que sigamos profundizando en el tema, a que todos consigamos tener una atención más humanizada en todos los sistemas sanitarios. Si alguien tiene alguna duda, quiere saber cómo está elaborada esta revisión, quiere bibliografía, quiere saber las fuentes, tiene alguna duda sobre algún punto o quiere profundizar sobre la misma, que no dude en ponerse en contacto conmigo, ¿vale?
podéis pedir mi correo electrónico al Congreso y sin problema, ¿vale? Nuevamente, muchas gracias a todos.